Buenas tardes. Terminamos el segundo día de nuestro congreso con la participación del doctor Carlos Jacanson Nieto, una participación titulada La Carta Gaditana desde la teoría constitucionalista. Acompaña y preside esta mesa el doctor Ernesto Álvarez, presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Aprovecho para señalar que la Universidad de Piura quiere agradecer profundamente en la persona de su presidente al Tribunal Constitucional por el apoyo institucional que viene brindando a este Congreso en la forma de una carta dirigida expresamente por su presidente. El doctor Carlos Jacanson Nieto es profesor, es abogado por la Universidad de Lima y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, con la tesis titulada La forma de gobierno de la Constitución peruana. Ha seguido estudios de posgrado sobre la Unión Europea en la Universidad de La Coruña y es asimismo titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario Europeo. El año 2007 participó en los cursos de verano de la Universidad de California en San Diego gracias a una beca Fulbright. Así también ha participado en estancias de investigación en España e Inglaterra. Desde 1994 es profesor ordinario de las asignaturas de Derecho Constitucional 1 y 2, Derecho de Integración en la Universidad de Piura, y desde el año 2007 es también decano de la Facultad de Derecho. Ha sido también redactor y editor de la Revista de Derecho de la Universidad de Piura desde su creación en el año 1999. Es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República en el año 2005 y profesor asociado de la Academia de la Magistratura desde el año 2001. Miembro ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, autor de varios libros y más de 40 artículos y recensiones de temas jurídicos, entre los que cabe destacar sus lecciones de Derecho Constitucional que han tenido desde el año 97 4 ediciones en España. En su pensamiento destaca la importancia de los aportes de la teoría constitucional clásica frente al llamado constitucionalismo moderno, y ha difundido estos principios en numerosas conferencias y cursos en congresos y reuniones académicas celebradas en el Perú y también en Ecuador, Argentina, España y Estados Unidos. El doctor Jacanson presentará, como ya se ha mencionado, la disertación La Carta Gaditana desde la teoría constitucionalista. Aquí al menos se respira, chico. Vengo huyendo de las tertulias de mi casa, que más que tertulias son un cónclave de clérigos, frailucos y enemigos de la libertad. Allí no se va más que hablar mal de los periodistas y de los que quieren constitución. Les contaré que en aquel tiempo eran los ingleses objeto de cariñosas atenciones, a causa del auxilio que la nación británica nos daba en la guerra. Y como era opinión, si no opinión, deseo de muchos, que los ingleses, y mayormente los hermanos Wesley, no veían con buenos ojos la novedad de la proyectada Constitución. De aquí que los partidarios del régimen absoluto trajeran y llevaran con palio a nuestros aliados. Atended un poco, a ver qué os parece esto de la Constitución, dijo sentándose mientras se formaba corrillo en torno suyo. Ya sabéis que el asno, el ganador del diccionario manual, decía que la Constitución será la taracea de párrafos de Conilac, cosidos con hilo gordo. Son los patriotas que celebran la victoria de Albuera y la Constitución que se ha leído hoy en las Cortes. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Tribunal Constitucional peruano, a quien agradezco su presencia. Doctora Yulisa Gutiérrez, decana de la Facultad de Humanidades. Doctora María Pía Chirinos, director del programa académico de la Facultad de Humanidades, profesores, distintos profesores nacionales, extranjeros que nos visitan,
profesor de Nicas Estudios de la Universidad de Piura, público presente, he deseado dar inicio a mi exposición con unos fragmentos de la obra de Benito Pérez Galdós, titulada precisamente Cádiz, novela histórica que refleja la vida y época de las Cortes. Luego de la victoriosa campaña de Napoleón en España, el año 1809 transcurre sin que los mariscales franceses Soult, Ney, Victor, Mansey y Mauvier consiguieran dominar a la resistencia española. Cuando los franceses pasaron Sierra Morena, el duque de Alburquerque, que se encontraba operando por Extremadura, comprendió el peligro que suponía la ocupación de la Baja Andalucía y concluyó que la mejor posibilidad de defensa era mantener libre a la ciudad de Cádiz, para desde ahí, con la unión del ejército a los barcos españoles anclados en la bahía, iniciar acciones defensivas y de acoso al ejército francés. Además, manteniendo libre el puerto de Cádiz, los abastecimientos no podían faltar, ni la unión con América, que se consideraba fundamental para la resistencia. Este es el contexto histórico donde aterriza la novela Cádiz de Galdós. Sumergiéndose en él, es posible revivir todos los acontecimientos y palpar la alegría y el bullicio de los gaditanos ante uno de los hechos más importantes de la historia de España, las Cortes de Cádiz. La ciudad orgullosa se engalana para una fiesta y sus gentes salen a la calle en la que gritaban sin cesar: a las Cortes, a las Cortes. En varios pasajes de la novela se apresta frase: a las Cortes, a las Cortes. Lo curioso es que el pueblo no sabía muy bien de qué se trataban las Cortes. Al propio protagonista, Gabriel Araceli, los preparativos le parecen una preliminar de función de todos. No es extraño que hasta ahora la fecha este fenómeno sea recurrente en la historia de las asambleas constituyentes. La soberanía nacional no garantiza el conocimiento popular y es tan gaseosa que en la práctica no deja de ser un principio sin contenido material para garantizar en el tiempo la estabilidad democrática, que me grite Rousseau. La importancia histórica de la Constitución de 1812 está fuera de duda. No solo inauguró el constitucionalismo español, sino que ha seguido siendo durante 2 siglos su origen, fundamento y símbolo que se difundió por Europa y gran parte de América, como estandarte del liberalismo emergente. Sin embargo, también es sabido que la Constitución de Cádiz, también conocida como la versión francesa del constitucionalismo británico, fracasó en España. ¿Cuáles fueron las causas? Comencemos por los números. Si nos aproximamos al contenido de las actas constituyentes, la Constitución de 1812 apenas se discute en el Pleno de las Cortes. De los 384 artículos del texto final, se discutieron 194. Y aún debatidos solamente se enmendaron 104. Más aún, de esos 384 artículos, 328 corresponden al proyecto elaborado en la Junta Preparatoria, cuya principal fuente de inspiración fue nada menos que la Constitución francesa en 1791. Es evidente que semejante procedimiento no facilitó el acercamiento entre liberales y realistas, entre los peninsulares y diputados americanos. Las fuentes históricas nos dicen que los debates fueron brillantes, pero sin un consenso constituyente básico. Y el resultado, atendiendo a los datos señalados, estaba anunciado. Los liberales impusieron su tesis y los reparos de fondo obtuvieron respuestas contundentes. En los debates constituyentes recojo la siguiente frase: aquí no hemos venido para tal cosa. Diría enfáticamente el presidente Muñoz Torreros, cuando el diputado de Sevilla, Gómez Fernández, preguntó por la fundamentación histórica de determinados artículos del proyecto. Considero que el íter constituyente no fue el mejor camino para elaborar una constitución que sea para todos. En cuanto a su contenido, la Constitución de Cádiz, por su excesiva fidelidad al modelo francés de 1791, respondía a un paradigma nacionalista, ajeno a la realidad social europea, y especialmente mediterránea en la época. Sin duda, el constitucionalismo que cabría denominar revolucionario, el iniciado en Francia en 1791, que abolió la monarquía, no fue el principal objetivo de Cádiz, pues sus constituyentes tenían como principal tarea sustituir el absolutismo monárquico por una monarquía moderada y establecer la igualdad ciudadana. El contenido de la Constitución pretendió conservar la corona, pero poniendo límites a su omnipotencia y garantías frente a sus súbditos.
Sin embargo, el proceso constitucional en el Reino Unido fue progresivo y de lenta cocción. Además, los ingleses, gracias a su rebelión gloriosa en 1788, con Oliver Cromwell a la cabeza, evitaron la implantación de las tesis absolutistas que pretendía imponer la dinastía Stuart. Los constituyentes gaditanos, en cambio, olvidaron por aquel entonces que el monarca era un importante factor de poder del que una constituyente de Europa continental no podía desprenderse tan fácilmente, ya sea manteniéndolo ajeno al proceso constituyente, ni disminuirlo demasiado en sus competencias. La forma de gobierno en la Constitución de Cádiz parecía algo cercano a un modelo de monarquía presidencialista, toda una contradicción en términos, ¿no? Pues el presidencialismo nace en contraposición a la monarquía. Y dominar a la forma de gobierno de la Carta Gaditana como una monarquía parlamentaria sería ignorar lo que es el parlamentarismo, la formación de un gobierno gracias a la mayoría política de la Cámara. Lo que estableció el constituyente en la Carta de 1812 era que el rey gozara de la plenitud del poder ejecutivo, entendido como mera ejecución de las leyes y no como poder de dirección política. Y así, limitado, se oponga a una asamblea representante de la soberanía nacional. Pero si nos atenemos a su verdadero significado, ha convertido los textos constitucionales iberoamericanos en un cajón desastre donde caben dos principios ideológicos contradictorios, reconociendo la defensa del principio de soberanía, que es la máxima concentración del poder en la definición de soberanía, y luego la separación de poderes, que es la dispersión del poder. O sea, el segundo nació para combatir al primero, y ambos conviven en la Constitución. Como mencionamos, los orígenes franceses en la redacción de la Carta Gaditana trajeron consigo resultados letales a la Constitución de 1812, sin contar la interpretación que del sistema constitucional británico hicieran los clásicos políticos, el barón de Montesquieu y Jean-Louis Delon, que se limitaban a una formulación mecanicista del principio. La tradición parlamentarista en el Reino Unido fue un proceso lento que se terminó de configurar desde el ministerio de Robert Walpole en 1721. El gobierno inglés, aún dependiendo de la aprobación real, contaba con la confianza del Parlamento de Westminster, además de los mecanismos de cooperación entre el monarca, el ejecutivo ministerial y las asambleas representativas, evitando de esta manera un choque frontal. El constitucionalismo convirtió a las monarquías europeas en democráticas, es decir, un jefe de Estado con un parlamento que nombra al primer ministro. Los Estados Unidos y Francia posteriormente difundieron el proyecto republicano por todo el mundo en base a la idea de la separación de poderes como presupuesto para poder garantizar libertades políticas, a tal punto que hoy en día no es concebible un Estado constitucional que no edifique su forma de gobierno sin observar este principio. Los clásicos fueron conscientes que el alejamiento de sus postulados convertiría en autarquía cualquier modelo de gobierno civil. Cuando la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 establecía que donde no hay reconocimiento de derechos ni separación de poderes no hay constitución, profetizaba sin saberlo. Montesquieu, años antes, y Tocqueville, decenios después, habían señalado que la dispersión del poder era la mejor garantía frente al absolutismo, pero no consistía en una división mecánica de funciones legislativas y gubernamentales, sino en los efectivos contrapesos entre las instituciones políticas. La Constitución de los Estados Unidos también fue tenida en cuenta en las Cortes de Cádiz, al establecer una rígida separación de poderes, pero con la diferencia de un ejecutivo monárquico. En la Constitución de Cádiz, la recepción de un rígido principio de separación de poderes llevó a la incompatibilidad entre el mandato parlamentario y la condición de ministro, dificultando, cuando no impidiendo, la relación fiduciaria entre gobierno y asamblea, un rasgo fundamental del régimen parlamentarista. Y cuando se trató de corregir esto, se produjo una peligrosa aproximación a un sistema de asamblea. Uno de los rasgos de la Constitución gaditana consistió en la opción monocameral en el Parlamento. El problema no era dejar de reconocer la ventaja del bicameralismo para promover la doble reflexión, sino la necesidad de una representación diferenciada, territorial, en la Cámara Alta, o sea, como los senadores, y estamental en la Cámara Baja, los diputados. Prescindir de la representación del alto clero y la aristocracia vigentes en España en comienzo del siglo XX, desde el siglo XIX, llamando a los españoles a representar a la nación sin distinción de clases ni estados,
todavía no respondía a la realidad social y parecía que no favorecía las solidez de la Constitución gaditana. En la actualidad, si me permiten el ejemplo, el Reino Unido cuenta con la Cámara de los Lores hasta la fecha, con una composición que parece haber congelado el tiempo. Un segundo rasgo fue el centralismo gaditano, que no tuvo un impacto saludable sobre la independencia de América Española y un eco no menos fatal a lo largo de todo el siglo XIX, del cual nosotros también somos hasta ahora herederos. Una herencia de la Constitución de Cádiz es la idea que una nación nueva lo primero que hace al nacer es dotarse de una Constitución. Así lo demuestra el nacimiento de la Constitución norteamericana, la emancipación norteamericana, la disolución de los imperios otomano y austriaco, la descolonización asiática y africana. Al menos formalmente, lo que se ha denominado glorificación de las naciones ha sido causa de la universalización del moderno constitucionalismo escrito. No obstante, el proceso no se da a la inversa. La elaboración y puesta en vigor de una constitución no basta para configurar una nación. Los ejemplos históricos podrían multiplicarse. Tal vez los más llamativos y recientes hayan sido la imposibilidad de crear, por imperativo constitucional, un pueblo soviético primero, pese a sus más de casi 60 años de duración, o un pueblo europeo después, con el fallido proyecto de constitución. El principio de igualdad ciudadana, que excluía las diferencias estatamentales, también resultaba incompatible con las peculiaridades territoriales y la suerte corrida por la Constitución de Cádiz. Sus autores pretendieron crear una nación de ciudadanos, pero la monarquía hispánica era otra cosa. En el proceso constituyente, a comienzos del siglo XIX, se correspondía más a una pluralidad de cuerpos políticos, proponiendo sin éxito definirla como colección de vecinos de la península y demás territorios de la monarquía, unidos en un gobierno o sujetos a una entidad soberana. Con relación a los derechos y libertades, que es el corazón del constitucionalismo, Cádiz no contó con un catálogo de hechos sistemático. Había que esperar hasta la Constitución belga en 1831 para que existiera por primera vez, pese a ello, la reforma política más trascendente que trajo consigo la Constitución, que fue la libertad de imprenta, uno de los principios fundamentales que acabaron con el antiguo régimen. En la misma novela de Benito Pérez Galdós encontramos una tertulia en la que se discuten los acontecimientos que estaban sucediendo por aquellos años. La voy a citar. ¿Y qué nuevas nos trae usted de la isla?, me preguntó doña María. Señora, ayer se inauguró esa jaula de locos. Ya sabe usted que el señor obispo Orense se ha negado con pretexto de enfermedad a jurar ante las cortes. Y ha hecho perfectamente. En verdad, no se concibe que haya tanta gente loca. Antes del rosario nos explicaba el señor Ostolaza lo que entienden ellos por soberanía de la nación, y nos hemos horripilado. ¿Verdad, niñas? Dios nos tenga en su mano, exclamé yo. Y ahora se susurra que nos van a dar lo que llaman libertad de imprenta, que consiste en permitir a cada uno escribir todas las maldades que quiera. En el siglo XIX, por influencia de la Constitución gaditana, la mayoría de los rasgos de las constituciones iberoamericanas, con alguna excepción, fueron más próximos al constitucionalismo francés que anglosajón. Se difundió en Iberoamérica la imagen de la judicatura francesa de fines del siglo XVIII. La jurisprudencia no era concebida como una fuente del derecho y también se prohibió a los jueces la facultad de interpretar las leyes. Mientras que la Constitución norteamericana y su Bill of Rights, Carta de Derechos, era aplicado por la judicatura en sus sentencias, la Constitución francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 era más bien un documento declarativo, aunque ideológicamente el texto más influyente del mundo. En ese sentido, como dijo Jelinek sobre la Constitución estadounidense de 1787, muchos años antes que de 1812, la PEPA, sin América, las constituciones de los estados tendríamos tal vez una filosofía de la libertad, pero jamás una legislación que garantiza la libertad. La Constitución norteamericana se aplicó desde el comienzo. Las constituciones europeas continentales, ¿no? El auge de las constituciones europeas continentales es del siglo XX. Y si me lo permiten, después de la Segunda Guerra Mundial, no antes. El llamado neoconstitucionalismo viene a partir de ahí. Lo que llaman neoconstitucionalismo es el neoconstitucionalismo europeo continental, pero el constitucionalismo en el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? El mismo de Inglaterra, el mismo de Norteamérica, que ahora de alguna manera en el Perú
y lo digo delante del presidente del Tribunal Constitucional, venimos ya casi en una especie de common law nacional, con los precedentes vinculantes. No se dice así, pero es un common law nacional, made in Perú, pero lo tenemos, con los precedentes, pero no se reconoce, que es una aproximación del modelo del constitucionalismo al modelo originario anglosajón, que se aparta del europeo continental o que se adapta al europeo continental con sus peculiaridades, ¿no? Con sus peculiaridades. La PEPA, como así también fue conocida, no fue una constitución duradera, pero influyó decididamente en la historia de los textos constitucionales europeos e iberoamericanos, sin duda. Su influencia en el Perú entre los años 1823 y 1993 se perciben los principios de ciudadanía y de igualdad, el poder municipal, la división de poderes y el ejercicio de los derechos y libertades políticas. Uno puede ver los textos de la Constitución y se mantienen con algunas variantes gramaticales, ¿no? esos principios, ¿no? que van cambiando en la forma, pero en el fondo. Pero en rigor no es una Constitución republicana de un país independiente, sino que forma parte de nuestra prehistoria constitucional o de nuestra historia constitucional en sentido amplio, como señala el doctor Domingo García Belaúnde. Pero es indudable además que no puede equipararse, por lo menos políticamente, con las constituciones que tuvo el Perú, especialmente a partir de la Carta de 1828, conocida como la madre de nuestras constituciones. Lo cierto es que en la actualidad el Perú, en un caso en que el Perú ha tenido dos madres, porque la segunda madre de la Constitución peruana ha sido la Constitución del 79, ¿no? Que es diferente a las constituciones peruanas anteriores, ¿no? Es un caso de una persona que tiene dos madres, ¿no? pero esto es cierto, no se puede comparar. La Constitución de 1828 marcó las constituciones hasta el 33, pero el 79 marca otros distintos, ¿no? Más bien, la del 93 es influente, recibe gran influencia del 79, marca una nueva etapa en el constitucionalismo histórico peruano. Las constituciones de 1823 y 1826 no vieron la luz, tanto así que en 1823 duró un día, 24 horas, y la de 1826, que fue de Bolívar, duró 6 semanas, y fue la vitalicia, duró 6 semanas. Si fue vitalicia, pues duró 6 semanas. No vieron la luz. Entonces, 28 en adelante, que fue la que de una manera determinó que el país iba a seguir el presidencialismo, que el país debería seguir siendo bicameral, ahora no lo es, ¿no? Bicameral, es decir, que sería una república, ¿no? Entonces, todo eso se terminó de definir con la Constitución de 1828. Finalmente, de la Constitución gaditana de 1812, con su poca duración, no tuvo un desarrollo jurisprudencial como si fue el caso de la estadounidense en 1787. Por eso, como dicen los anglosajones, la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Perdónenme la dureza. Es decir, se mantendrá viva en la medida que sea y siga siendo interpretada por los jueces. De lo contrario, solo nos encontraremos en un texto histórico de relevancia política, social y cultural que puede tenerse presente por su origen y significado histórico, pero no como un documento viviente, ¿no? Que con el paso del tiempo se siga actualizando gracias a la jurisprudencia, señalando el camino a las generaciones futuras. Muchas gracias. Doctor Mauri, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta que sea fácil? En realidad, hay mucho historiador, me habían estado odiando, pero en realidad he querido ofrecer una visión constitucional de una carta que no operó. Es una constitución que no tuvo muy pocos años de vida y fue restablecida un par de veces, pero luego no operó. Entonces, siendo realista, yo me quedo con aquellas que sí han dejado un surco constitucional, ¿no? Y las que han dejado un surco constitucional son las constituciones con desarrollo jurisprudencial. Los historiadores, cuando han querido estudiar la Constitución de Cádiz, a lo mejor no han encontrado jurisprudencia. Entonces, es una fuente para poder investigar sobre ella, ¿no? Sí encuentra las actas, las discusiones, pero cuando encontrar la jurisprudencia no. Y para poder analizar la evolución, ¿no?, de los derechos y libertades, ¿no?, y cómo se han ido interpretando, pero fue muy poco tiempo. La Constitución necesita un tiempo
que sean interpretadas. El legado que tiene la Constitución actual al 93 es interesante porque sí marca derroteros, ¿no? Distintos, ¿no? La Constitución 93 es la Constitución que, si bien recoge, de las anteriores recoge aportes de Cádiz, que Cádiz los tomó a su vez de la Constitución francesa en 1791, nos llegaron por Cádiz a nosotros. La Constitución actual es la que ya tiene mayor jurisprudencia en historia de la República del país. Y lo digo porque es la Constitución un poco que cada 5 años se cuestiona su legitimidad y que contiene y que recoge artículos y que pueden encontrarse desde la Constitución gaditana y a su vez esta de la Constitución francesa de 1791. Pero es la Constitución, para que sea como la mezquindad constitucional, ¿no? Es la Constitución con mayor desarrollo jurisprudencial en la historia republicana del país, que me desmiente el presidente del tribunal. Pero lo es. Eso es. Y es la Constitución que, de alguna manera, si superamos este gobierno, será la primera Constitución en la historia que ha tenido 3 gobiernos democráticos consecutivos en la historia de la República del país. Porque si para el segundo ocurrió algo, se pegó golpe. El tercera vez que fue Fujimori fue el golpe de Fujimori. Se dio el autogolpe, pero nunca hubo 3 gobiernos democráticos consecutivos en la historia republicana. Si esta Constitución lo logra, con la herencia, ¿no? Recogiendo la herencia histórica y la circunstancia política, naturalmente, es la primera que habrá roto un récord, ¿no? Pero es la Constitución que no se merece nada. Es un momento lacrimógeno, es un momento lacrimógeno, una Constitución que no se merece nada. Cumple más de 10 años, no hay happy birthday, no hay torta, no hay helado, no hay tico-tico, no hay nada. Cumple, va a tener 3 gobiernos consecutivos, no hay nada. Cumple 10 años, no hay ni un libro conmemorativo por lo eso en la Constitución. No hay ni un libro conmemorativo, nadie se animó a hacer un libro conmemorativo como si no tuvo la Constitución del 79. No se merece nada. Y es la Constitución que nos llevó a la transición. Es la Constitución más interpretada, que no hay rincón de la Constitución peruana que no tenga una interpretación directa o indirecta, ni una disposición final y transitoria. En el libro La Constitución que desarrolla Omar Saad, como artículo de jurisprudencia, tenemos un fragmento de sentencia del Tribunal Constitucional para cada artículo, incluyendo el preámbulo. Pero es la Constitución que no se merece nada. Entonces, y estamos hoy con todo derecho celebrando 200 años de una Constitución que no duró. No se enfaden conmigo. Y tenemos una, lo digo para mis compatriotas, que no, porque es políticamente quizá correcto decirlo, pero lo digo ante el presidente, del tribunal. No gusta hablar con mis colegas este tema, no gusta, porque no se merece ni siquiera por su origen, porque no tiene legitimidad de origen, pero sí tiene legitimidad de ejercicio. 3 gobiernos democráticos, 4 segundos de transición, 3 procesos electorales de presidentes regionales, de elecciones municipales, por 4ª vez, la que más jurisprudencia tiene. ¿Cómo no va a tener legitimidad de ejercicio? Claro que la tiene. Claro que la tiene. Pero no se merece nada. Nos ha quedado una inercia con Cádiz, ¿no? O sea, que la Constitución puede durar poco, que la Constitución puede ofrecernos todo lo que quieran, aunque no nos lo den, nos queda una herencia. Y esta Constitución marca un territorio distinto, también te lo digo, porque la jurisprudencia viene a decir cosas que ninguna otra Constitución ha dicho. La Constitución 79 podía decir una resolución del Consejo de Magistratura no puede ser revisada. Y eso era meme en la Constitución 79. El Tribunal Constitucional dijo no. Porque si la resolución del Consejo de la Magistratura afecta un hecho fundamental, estaría permitiendo zona de indefensión a los derechos. Por tanto, sí es revisable en el tribunal. Bueno, eso es novedoso aquí, pero revoluciona el derecho constitucional del país. Igual con los órganos de elecciones, que sí pueden ser realizadas sus resoluciones por el Tribunal Constitucional. Entonces, si viven épocas con estabilidad democrática que dure, con aniversario de la independencia y la libertad que dure, ¿no? Se viven épocas en que, y con una constitución como la que se tiene ahora, perfectible como toda obra humana, no olvidemos que la reforma de las constituciones, el proceso de reforma de la constitución que tiene toda Carta Magna, es necesario. Primero porque las constituciones no son
no son hechas por dioses, por gente infalible. La redactora de la Constitución americana, claro que tenían miedo. Los americanos, claro que tenían miedo, se morían de miedo. Cuando Benjamin Franklin sale de la convención, le preguntan, ¿qué han hecho? Y Franklin contesta de la siguiente manera: una república sí podemos mantenerla. No salió al estilo europeo continental, hemos hecho la constitución más importante del mundo, ya verán, ya verán, ya verán, ya verán. No, no. Una república sí podemos mantenerla. Y el tiempo ha hecho de esa constitución un pilar de referencia a la constitución norteamericana. Pero una constitución se puede, es más, no se echa por dioses. Y segundo, es importante pensar que la constitución, pues no se puede equivocar, que tenga un proceso de reforma previsto con antelación por la Asamblea Constituyente. Porque si no está el proceso de reforma de la constitución, ¿quién se atribuiría la competencia para reformar la constitución? Que se disputarían los poderes, quién tenía que reformar, el Ejecutivo, el Ejecutivo Judicial. El Constituyente dijo, no, si se va a reformar, se va a reformar de esta manera. ¿De acuerdo? Cádiz puso un procedimiento de reforma bastante reglamentista. Aquí está también otra herencia, de que esto no viene de Francia, no vino por Cádiz, es el reglamentismo, ¿no? En la Constitución lo dice todo. El matrimonio, eso no tenemos una herencia que hasta ahora dicen cosas que no tienen por qué decir. El matrimonio está en la Constitución. En la búsqueda de la verdad, la Constitución define qué cosas es la universidad. Así es. Felizmente que no define qué cosas es el hogar. Así es, doña Lorena. Sí. Es decir, lo dice todo. O sea, es como unas páginas amarillas de la política. O sea, lo tiene todo. No falta nada. La RENIEC se queja, la SUNAR se queja que no está en la Constitución. Está la RENIEC y no estoy yo. Pero en una conferencia me lo han dicho, está la RENIEC y no estoy yo. La RENIEC, que es un ente del padrón. Y yo no estoy. Eso me lo han dicho. Tiene que estar, ninguno de los dos tiene que estar. Ninguno de los dos tiene que estar. Tiene que ocuparse del sector de poderes, de los derechos y libertades, del Estado de Derecho y de la reforma de la Constitución. Esos son los cuatro temas que tiene que tratar la Constitución, nada más. No una Constitución de 384 títulos, es bastante, ¿eh? 384, fíjese, 1812, 384, y la Constitución Americana, ¿cuántos tiene? 7 artículos. Víctor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Probando? Felicito a Carlos Jacanzo por la excelente exposición y más aún por esta clase que nos está dando sobre el tema. Yo quería hacer solo dos preguntas, una de la época y otra más actual y posiblemente controversial. La de la época es, ¿cómo pensaban compatibilizar el principio de igualdad en la Constitución de Cádiz? Sí, a la vez en la exposición se ha mencionado que podrían haber pensado más en el principio estamental o de mantener el modelo estamental, ¿no? Y lo otro sería, y esta es la pregunta controversial, es fundamental un principio sobre el agua en nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Primero le agradeció, soy yo doblemente agradecido con la universidad y con la referencia del presidente de la Constitución que están aquí presente. Con relación a lo primero, pues, primero es como que si quieren trasladar principios que nació de una revolución, que fue la Francia, donde no hubo revolución. Es decir, lo que quiere expresar Cádiz es lo que de una manera ya lo dijo, pues se instauró de una manera con la Constitución de 1791 en Francia, pero sin decir, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, eso es Francia. ¿No? Le costó la cabeza al rey. Le costó la cabeza al rey. Pero esto no se dio en Cádiz. Y luego se da esto, ¿no? Que el rey pues sigue teniéndose la cabeza el poder ejecutivo, ¿no? Con un parlamento, ¿no? Entonces, esa fórmula creó solamente choques. Al rey no le puedes decir mañana tú ya no mandas, ¿no? Ya no eres el mismo.
En Inglaterra fue distinto. En Inglaterra sí hubo jueces que sí se las trajeron, ¿no? El juez Coke le dijo al rey: tú no estás por encima del derecho. Primero hay que decirle eso al rey, ¿no? Tú no estás por encima del derecho. Eso ya es, eso es muy aleccionador. Eso ya es un primer estadio, no estás por encima del derecho, ¿no? Ya después tú estás ni por encima del poder, pero primero tú estás por encima, no estás por encima del derecho. No hubo, y es decir, fue heredera de una, se quiso de una manera, la Revolución Francesa de una forma crea a Napoleón, de alguna manera crea a Napoleón. En el contexto histórico, como decía, los historiadores, ¿no? de Cádiz es distinto, ¿no? Los principios de la Revolución Francesa como que fue un estallido en que pues, se recogieron, ¿no? llegaron a todas partes en América, en Europa, ¿no? Pero no... Y el control del papel aguanta todo. El papel aguanta todo. O sea, podría tranquilamente converger esas dos cosas, que está el estamento monárquico con los principios de igualdad, se podían tranquilamente mantener el papel aguanta todo. Y así fue. Y así le fue. Y así le fue. Y no le quito nada de importancia histórica a la que tiene la Constitución de Cádiz. Y sobre el derecho fundamental al agua, le escucho la pregunta, porque lo que quizás que la respuesta compartida con el presidente del tribunal, ¿no? Finalmente está implícitamente contenida el derecho fundamental al agua. El artículo 3 nos dice, ¿no? Los catálogos de derechos reconocidos en la Constitución, los derechos reconocidos en el catálogo de la Constitución no excluye otros derechos que existan de naturaleza análoga o en la dignidad del hombre, o que procedan de la dignidad del hombre. Es decir, puede no estar el derecho fundamental al agua reconocido expresamente en la Constitución, pero es un derecho que es reconocido y de alguna manera podría decir que está implícitamente reconocido el derecho a la vida. Está en el contenido del derecho a la vida. Está en el contenido del derecho a la vida. Es decir, es ocioso pensar en hablar del derecho fundamental al agua, que tiene también motivaciones políticas, no jurídicas, ¿no? Sí, sobre eso quería incidir. En principio, cuando se reconoce el derecho a la igualdad entre los hombres, no se hace de una manera doctrinaria, gratuita o teórica. Se hizo esencialmente para establecer un criterio político válido y necesario en ese momento histórico. Entonces, el derecho al agua, propugnado por grupos de carácter ONG, grupos de agrupaciones de intereses en las Naciones Unidas, obedece a un criterio político que ellos usan necesario, que es estriba esencialmente en tratar de evitar o de legitimar la privatización del agua como un recurso hídrico, como un recurso natural para el desarrollo de la persona humana y para este proyecto de vida. En nuestro país podría suceder exactamente lo contrario. Si se reconociera un derecho fundamental al agua, bien podría sustentarse para la privatización del recurso y la eliminación de SEDAPAL, en vista de que, por ejemplo, en las poblaciones rurales más alejadas de Lima, o las personas de menores recursos dentro de los conos, tienen su celular prepago, pero no tienen agua. En los conos, en los cerros del Rímac, por ejemplo, pagan más de 10 soles la llenada del bidón con el camión, y es el agua potable más cara de Latinoamérica. Por tanto, si se reconociera el derecho fundamental al agua, tanto a su acceso como a su utilización, SEDAPAL caería, y caerían las tesis colectivistas y filomarxistas. Pero entiendo yo que esas por ahí no van, porque claro, hay que ver, dime quién lo promueve y te diré para qué es. Pero si resulta que está de moda y hay que aprobarlo en el Congreso, lo aprobarán. Ya el tribunal dirá qué cosa es lo que quiere decir el precepto. Como bien decía Carlos, al final las cosas son lo que el tribunal dice que son. Y eso ha servido para bien o para mal, pero es así. En el derecho
constitucional moderno y quizás en el derecho moderno en general, las cosas no son lo que dicen los preceptos, el articulado, la literalidad de la ley, sino lo que los jueces constitucionales o ordinarios dicen en su desarrollo jurisprudencial. Eso nos acerca, como decía Carlos al inicio de su exposición, eso nos acerca al sistema anglosajón de derecho, el common law. Sí, estamos justamente nosotros en transición, posiblemente no lleguemos a ver la fusión de los derechos por un problema de tiempo biológico, pero hacia eso vamos. Necesariamente estamos yendo a que nuestros hijos o nuestros nietos van a ver la fusión del derecho moderno, lo que ya viene operando sin que mucha gente se dé cuenta en los principales tribunales arbitrales o no arbitrales o jurisdiccionales netamente de carácter internacional, no solamente en penal, no solamente en derechos humanos, sino también en el comercio internacional, derecho marítimo y otros más. O sea, ese es ya lo que se viene. Y por último, yo quería aprovechar una breve reflexión sobre la cuestión de Cádiz, que es justamente, yo considero que su enorme valor, así como uno estudia historia constitucional peruana y uno analiza, no sin cierta emoción, la Constitución de 1823, esos postulados idealistas, ese ímpetu por ganar el tiempo al tiempo y conquistar espacios utópicos de realidad política, esa fascinación existe en la Constitución de Cádiz y claro, son absolutamente imprácticos. Lo peor que puede hacer una ley o una norma constitucional es situarse en el debe ser. Esa es una garantía de su inoperatividad práctica, pero constituyen jalones históricos de cuál era el pensamiento de vanguardia en un momento determinado de la humanidad. Esa es la importancia vital en la cuestión de Cádiz. Y al mismo tiempo, la gran pregunta, que ustedes seguramente por eso se han repetido una y otra vez, ¿qué hubiera pasado si el rey hubiera aceptado la cuestión de Cádiz, se hubiera convertido en un monarca constitucional a la manera inglesa y las colonias hubieran pertenecido a la metrópoli, hubiéramos elegido representantes durante generaciones, hubiéramos tenido las asambleas políticas, cierta libertad de comercio, cierta libertad de industria, no hubiéramos tenido que importar telas de España ni los vinos, posiblemente tendríamos un mucho mejor vino Atacama, teníamos que comprarlo todo de España. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido el siglo XIX en un Perú sumergido en un mismo país, en una misma hispanidad? Los hubiéramos celebrado con un desarrollo político, un desarrollo económico, un desarrollo industrial absolutamente distinto, quizás facilistamente, como uno podría afirmar, similar a de las 13 colonias norteamericanas, de repente con sus matices propios, pero hubiera sido todo distinto. Y esa es la reflexión que yo celebro, que la Universidad de Piura se dedique no a un curso, a un tema, a un evento de utilidad, de practicidad, de ver cómo el abogado o el historiador puede hacer mejor su tarea cotidiana, sino a la labor auténtica de la universidad, que es el de agrupar a las personas interesadas en torno a un tema y reflexionar durante unos días sobre el tema. Eso es lo más valioso, yo los felicito por ello, porque eso es hacer universidad, en eso consiste precisamente la universidad, a diferencia del Instituto Tecnológico. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Justamente el último comentario del doctor Álvarez Miranda me da pie para hacer una reflexión histórica con el doctor Hackanson
a propósito del tema central del coloquio, ¿no? Que es las Cortes de Cádiz y su impacto en América virreinal. Nos ha ofrecido muchos temas muy interesantes en el curso de su disertación, pero quisiera basarme en los aspectos iniciales en los cuales usted incidía, en el influjo que tuvieron sobre Cádiz tanto la Constitución norteamericana del 87 como la francesa del 91, con que crearía una especie de estado de ánimo general en el mundo occidental de la inminencia de que se propagaran las constituciones en diferentes países, tanto de Europa como de América. Y lo digo esto porque es una especie de lugar común muy falso, y yo trato siempre de decirlo con toda apertura a mis alumnos, de creer que porque la Constitución de Cádiz fue la primera que rigió en España, la primera que rigió en Perú y la primera que rigió en gran parte del ámbito hispanoamericano, fue la primera Constitución que hubo en nuestros países de habla española. Tengo, por cierto, yo mismo participé, invitado por la Universidad de Tunja el año pasado, por ejemplo, en la celebración de su propio bicentenario constitucional, porque hubo 4 constituciones en el ámbito de la actual Colombia y Venezuela, en los lugares de Bogotá, Tunja, Antioquia, Medellín y Caracas, que produjeron sus propias constituciones previamente a lo que se estaba realizando en Cádiz, fue tan emblemático para el mundo hispanoamericano en general. ¿Cómo se explicaría que estos, evidentemente criollos, patriotas, en fin, gente que buscaba la construcción de su propia nación, no diré separada, pero por lo menos autónoma de la corona española, lograran realizar este ejercicio, ¿no?, de la creación constitucional previamente a lo que sucedía en Cádiz? Y si, quizá no lo maneja demasiado, ¿qué tipo de referentes se podría decir que ellos utilizaban? No creo que tanto la influencia norteamericana, porque en esa época era muy poca la gente hispanoamericana que hablaba inglés y que podría conocer de cerca el texto de Franklin y compañía. ¿Sería la influencia francesa o habría otros elementos en ese ámbito? Yo lo contesto más desde el derecho constitucional que de la historia, aunque tenga que utilizar licencias históricas para poder contestarla. En realidad, Europa continental no inventó nada en derecho constitucional. No inventó nada. La historia del derecho constitucional, el constitucionalismo, es anglosajón, y la constitución es judicialista y anglosajona. Lo que expliqué al final de la exposición, lo digo de otra manera, ¿no? Estamos pasando la aventura del legalismo hacia el judicialismo. Es lo que está ocurriendo ahora, ¿no?, en nuestros países. Es un tránsito del legalismo al judicialismo progresivo. Lo que pasa es que todavía no se termina de reconocer, ¿no? Y insisto, Europa continental no inventó nada. Francia fue la gran difusora del derecho constitucional, efectivamente, porque cuando hablamos de Cádiz como la primera, claro, a nivel de fechas, pero los principios que sustentan la Constitución de Cádiz o cualquier otra constitución son principios que nacieron en Inglaterra y otras instituciones, y bueno, como el mundo anglosajón, porque la Judicial Review nace en Estados Unidos, aunque alguna tiene un antecedente inglés, es cierto, el caso Bonham Case, pero hago un recuento. La separación de poderes es loco. Montesquieu va a Inglaterra y copia la separación, no copia, se influye, ¿no?, de los textos del segundo tratado no civil y viene la separación de poderes. Cuando hablamos de las instituciones, el primer derecho fundamental nace en la Carta Magna 1215, que es la libertad individual, y a partir de ahí se reconocen los demás derechos en Inglaterra. Lo que conocemos como Estado de Derecho, pues una versión inglesa de origen es el Rule of Law, que es el imperio del derecho, que es inglés también. Cuando hablamos del voto, la moción de censura, que es muy de Francia, es el Vote of No Confidence en Inglaterra. La disolución de las cámaras también es una institución que nace en el Reino Unido. El referéndum ministerial, que es francés y está en la primera constitución peruana, es inglés también. Viene el principio "The king can do not wrong", que el rey no se equivoca, que es inglés. La revocatoria, que aquí se aplica, que curiosamente nace contra los parlamentarios, y aquí existe la revocatoria pero no contra los parlamentarios, que es curioso, pero nace contra los parlamentarios, que es el recall inglés. La Judicial Review es anglosajona, aunque tiene un antecedente inglés, que es el Bonham Case, como he comentado. Me
pueden decir, y el Tribunal Constitucional también es anglosajón. Ustedes dirán, no, mira, Kelsen, no, se está moviendo en su tumba, Kelsen se mueve en su tumba, no, Kelsen también. La Constitución norteamericana, la Corte Suprema norteamericana es un tribunal constitucional. La Corte Suprema norteamericana es decir, mejor dicho, la Corte Suprema o la Corte Federal alemana es un calco en cierta medida de la Corte Suprema norteamericana. Y cuando hay la Judicial Review como tal, se declara en la Corte Suprema norteamericana, no en los juzgados inferiores, donde se puede observar la constitucionalidad norma, pero ya la Judicial Review le compete al Tribunal Supremo norteamericano, y ningún tribunal inferior se va a atrever a aplicar una norma que el tribunal ha declarado inconstitucional. En esencia es Estados Unidos. Aunque todo juez entonces es constitucional, los que aplican Judicial Review son los jueces del Tribunal Supremo norteamericano. No existe ninguna institución, bueno, obviamente ninguna institución que sea inventada 100% por los europeos continentales. Los europeos continentales han inventado instituciones de refuerzo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo nace para fortalecer la caída de representación política parlamentaria. Nace ese instituto nace esa institución en Suecia, y luego llega a toda Europa, pero en Inglaterra, cuando llega a Inglaterra, no le llaman Defensor del Pueblo, porque los ingleses dicen miau, o sea, los parlamentarios ingleses dicen miau, no, el Defensor del Pueblo soy yo, le llaman comisionado parlamentario, al que comisionan lo que ellos no quieren ver. Y en Estados Unidos no hay. Entonces, la Constitución de Cádiz, claro, el ambiente, pues claro, fue en gran medida la intelectualidad de la época, le dio ese empuje a la Constitución, pero como bien leo la novela de Benito Pérez Galdós, la gente no sabe lo que estaba pasando, ¿no? La gente no sabe. Y esto es muy actual. La gente en las asambleas constituyentes, yo mismo, cuando era chico, la Constitución del 79, dijeron que se aprobó, y yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿qué han hecho? No sabía lo que estaba pasando, no sabía qué era la Constitución. O sea, no estaba imbuido de esa sección, la Constitución, una cosa, no sé, no la he encontrado. ¿Sí? Naturalmente quienes han estado metidos en la constituyente o la intelectualidad de la época sí ha tenido, pues, tiene que saberlo. Hoy en día igual, hoy en día, por ejemplo, si queremos asociar un texto constitucional con los símbolos patrios, tenemos que la Constitución Federal es un símbolo patrio. Lo es el himno, es el escudo, la bandera, pero la Constitución no lo es, y para los americanos sí es. Para los americanos sí es. Lo digo tal cual porque al ciudadano medio a lo mejor le preguntas qué es la Constitución y no sabe. Es decir, cuando hablamos de Cádiz no inventa nada tampoco. O sea, pues es la primera que inventa históricamente en España, tampoco inventa nada, porque los principios que ustedes en la Constitución de Cádiz han sido ahora veníamos de la Constitución de 1791, pero a su vez han sido heredados ¿de quién? De los ingleses. De los ingleses, o sea, la Constitución es por definición judicialista y anglosajona, ¿no? Y ese es el tránsito que se está dando ahora con el mal llamado neoconstitucionalismo, lo que es el neoconstitucionalismo europeo oriental, porque está redescubriendo lo que es el derecho constitucional. Ya no es la Constitución escaparate que presenta un Estado, sino la Constitución que desarrolla los derechos y que limita el ejercicio del poder. Europea continental, estatista, que yo le confieso que cuando era chiquito crecí con ello. O sea, es decir, el estatismo, el legalismo, exigía confianza en la ley incluso más allá de la Constitución. En Inglaterra, por ejemplo, hay pocas leyes, quizá ahora más que antes, pero hay pocas leyes. Y los jueces en las fuentes de derecho inglés, por ejemplo, está el Common Law, está el Judge-Made Law, el Statute o las Acts, que serían equivalentes a las leyes, son fuentes también de derecho inglés, pero básicamente el desarrollo constitucional se da a través de las soluciones que los jueces hayan dado en casos judiciales. Es decir, concretos, es ahí, se va enriqueciendo.
hay un legalismo y tengo una confianza en la ley plena cuando incluso las fuentes del derecho la colocamos. Fíjense lo que ocurre. Cuando decimos la fuente del derecho, los alumnos de derecho, mis alumnos en general, donde he estado, me dicen fuente del derecho. Primero preguntan, ¿qué constitución? La norma fundamental del ordenamiento jurídico. Ya, espero unos minutos y luego les digo, ¿cuáles son las fuentes del derecho? La ley, la jurisprudencia, la doctrina, los principios del derecho y la costumbre. Ya. Entonces, ¿y qué pasa con la Constitución? ¿No es la ley norma fundamental del ordenamiento jurídico? Entonces, ¿por qué no preside las fuentes? ¿No es la fuente de las fuentes? Porque decimos que con el chip estatista, que la ley es sacrosanta. Y es un error, porque después de la Constitución debe ser la jurisprudencia que la desarrolla. Después de la jurisprudencia no sigue la ley, debe seguir los principios que provienen de la jurisprudencia. Después de los principios estará la doctrina, no la ley. O antes de los principios, después de la doctrina viene la costumbre. Es tan importante el derecho constitucional, la costumbre, que puede tomar la ley, y al final está la ley. Vamos a ver, que me perdones a tu Tomás. La ordenación de la razón dada para el bien común y promulgada por la autoridad competente. Eso hoy día ya no es la ley. La ordenación de la razón. Pero si hay leyes inconstitucionales, o sea, falta de razón tendrán. Es más, la acción inconstitucional se interpone contra leyes o contra normas con rango de ley. O sea, algo de razón le faltará a veces a las leyes, por cómo se aprueba. Dada para el bien común, si hay leyes que tienen nombre propio, hay leyes con intereses particulares. Los últimos 5 años he visto leyes casi con nombre propio. Promulgadas por la autoridad competente, que más y más produce leyes el Ejecutivo que el Legislativo. La definición de Santo Tomás, eso ya está, es decir, que lo que debe ser, ha sido vulnerada en la práctica por la ley. La ley tiene una excesiva confianza en la ley. Y es cierto que la ley orgánica desarrolla la Constitución, como usted bien dice, que es necesario, que un juez para sentenciar tiene que ver la ley, pero las lagunas de la Constitución difícilmente serán cubiertas enteramente por las leyes, serán cubiertas por los jueces. Entonces, eso es una visión judicialista. Y esa visión está, en el Perú al menos está en desarrollo. Por lo menos, ahora son 36 presentes o 37. Presentes vinculantes. 37 estamos hablando. Tampoco es una cosa muy fija, por cuanto hay presentes vinculantes que fueron adoptados sin la mayoría necesaria. Y hay presentes vinculantes que al final fueron adoptados sin la formalidad prevista, y otros que no se tiene muy claro cuál es exactamente el contenido del presente. Lo que ya para todos ustedes denota de que lo complejo que es el estudio del derecho constitucional. Son leyes. Así es. Son normas. Para complementar lo que responde Carlos, en este momento hay un caso curioso. El convenio OIT 169, que consagra el derecho de consulta, entre otros, fue ratificado por el Perú mucho antes que la dación de la ley que lo desarrolla. El convenio, que una vez ratificado por el Perú, es parte de la Constitución. Por tanto, es de cumplimiento obligatorio. El Tribunal Constitucional comprende de que la Constitución y todo aquel norma que la comprende son de cumplimiento obligatorio, son norma, no es declaración, no es programa, no es a futuro, es real. Por tanto, el Tribunal ya hace 2 años viene resolviendo sentencias en cuanto a derecho a consulta, mucho antes de la ley. Y para complementar más, la ley no contempla que el recurso de amparo, el proceso de amparo, sea una vía para establecer el derecho a consulta, la validez del derecho a consulta. El tribunal dijo ya hace 2 años y medio que sí. O sea, el tribunal lo inventó, y actualmente ya tenemos varios procesos de amparo para resolver, en atención de que los principios o derechos fundamentales que defienden están contenidos en lo que se llama el estado de convencionalidad, que no es otra cosa que el constitucionalismo moderno, que atrapa los tratados,
los convenios de naturaleza, en este caso de derechos humanos o de desarrollo de la dignidad de la persona, y los incorpora a una constitución. Por tanto, ahora que hablamos de constitución, cabe la pregunta, y al final de cuentas, la constitución que compramos en la librería o que nos la regalan o que sale publicada en el diario oficial del peruano, ¿es la constitución? No, ese es una fotocarnet. La constitución es mucho más que el folleto que compramos, delgadito que compramos. Igual sucede con la Constitución norteamericana de 1787. Entonces, algo ha pasado entre el siglo XX, Constitución del 33, Constitución del 79 incluso, con la actualidad. Las constituciones ya no son lo que parecen. Los documentos escritos son la fotocarnet de la realidad. Y hoy en día, si quisiéramos una constitución peruana, tendríamos que posiblemente cargar con 3-4 volúmenes y sumillados, ¿no? En sucintos, porque realmente ya a una manera inglesa muy seguros no estamos de dónde comienza la constitución peruana y dónde termina. O sea, si alguien dijera, a ver, reunamos un grupo de constitucionalistas, una comisión de constitucionalistas de mucho prestigio, para que nos hagan una edición oficial del contenido de la Constitución peruana, y posiblemente no logren ponerse de acuerdo qué poner y qué cosa no poner. Y posiblemente lo que pongan va a ser objetado en vía constitucional ante el tribunal posiblemente en mayoría fallará de una manera, y cuando se renueve el pleno, como se tiene que renovar este año, fallará posiblemente de otra manera. Entonces, eso es lo complejo que cuando explicamos Constitucional 1 a nuestros alumnos, tenemos que empezar por decir que todo lo que parece no es. Y es ahí lo fascinante de nuestra especialidad, a diferencia de otras más simples. Y eso fue una provocación. Queremos agradecer al doctor Carlos Jacanzo por su presentación magnífica y al presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Álvarez, por su presencia y el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias.